Muchos te dicen la parte linda de mudarte o de vivir en Europa, pero hoy vamos a hablar acerca de las cosas más difíciles, lo que cuesta, lo que se hace un poquitito antes. Bienvenido a este nuevo episodio y vamos a ir de camino al Pristina Mall, así que estoy acá en la parada de colectivos cerca de casa. El Pristina Mall es uno de los shopping más grandes de los Balcanes, así que ahora te cuento más detalle cuando estemos en el lugar. Acá mientras esperamos colectivo, la parada está full, hace un calor, no sé si elegí bien el día, el horario mejor dicho. El ambiente es muy seco y acá es el tránsito y la movida así, a puro movimiento en la calle de Pristina. Allá viene nuestro colectivo, me parece es el número 10, tenemos que hacer una conexión con ese colectivo. Bueno, acá nos subimos al bondi. Vamos a ver qué onda, cuánta gente hay acá. Un poquito lleno. A ver si encontré un lugarcito por acá. Este es el famoso colectivo Pusano, que para bien acá en el medio. Y bueno, vemos un poquitito que encontramos por acá. Señoras y señores, no bajamos del colectivo, allá se va el colectivo. Tiró una mala onda el guarda del colectivo. Así que yo entré filmando con todo el entusiasmo arriba del colectivo y vino y me dijo con el dedito no. La idea de empaquetar todas las cosas y salir de viaje parece sencilla, pero requiere bastante sacrificio mental, emocional. En pocas palabras, lo más difícil, lo que más me costó personalmente para dar el paso de salir de Argentina y ir a otro lado, tiene que ver con decidir. Básicamente todo lo que está en la mente, lo que tenemos en la cabeza es lo que nos frena, lo que hace que dudemos, que no estemos seguros de nosotros mismos, que tengamos ganas, que no tengamos ganas. Pero sinceramente, una vez que decidí, cada persona va a tener sus razones y su motivo para hacer algo. Pero en lo personal, con mis razones y mis motivos, cuando me decidí es cuando todo empezó a marchar un poquitito más fácil. Otro de los problemas que surgen a la hora de hacer un terrible cambio como este tiene que ver con la logística. La logística implica todo, dejar las cosas, dejar la casa. La segunda cosa más difícil, dejar las mascotas. Por regalar o conseguir dueño de nuevo para las mascotas que pasaron mucho tiempo con uno, podemos decir sinceramente que es uno de los sacrificios grandes e importantes. Es cierto que afectos, amigos, la familia, pero en las relaciones humanas a veces es distinto. Los humanos pensamos, razonamos, decidimos y eso hizo mi parte que por un lado sea difícil, pero a la vez que sea fácil, porque hay muchos amigos que entienden por qué lo hacemos, que nos conocen íntimamente, nuestros verdaderos motivos, y la familia misma hace que, digamos, sea un poquito más fácil el proceso. Recibir apoyo, recibir comprensión, son las cosas positivas que uno va encontrando. Hablando de logística, hay dos preocupaciones principales y fáciles que nos surgen a la hora de decidir mudarnos. Es cómo hago, por dónde empiezo, cuánta plata llevo. Lo que tuve que hacer es decidir a dejar prácticamente todo. Vender lo que se podía vender, juntar la plata que se podía juntar, poner en venta el auto, vender las cosas, publicar en Marketplace lo que se podía. Básicamente, imagínense meter toda tu vida en una valija de 23 kilos y en un carrión de 10 kilos y en una mochila en la espalda. Cuando uno se pone a pensar qué es lo que realmente necesitas para vivir, no son muchas cosas necesarias. Uno de los primeros pasos tenía que ver con, más allá de elegir el lugar y estar seguro a dónde uno se quería mudar, tenía que conseguir dónde quedarme. ¿Cómo hice para conseguir una casa acá? Me empecé a meter en grupos de Facebook, a averiguar acerca de real estate. Hablando de precio, los alquileres que estaba viendo rondaban a partir de 180 euros, 200, 250, 300, 400. En mi caso encontré directamente un apartamento publicado por el dueño, lo cual me facilitó mucho las cosas.
Bueno, acá subimos al segundo colectivo. Vamos tratando de grabar de incógnito, porque si no me van a bajar de colectivo la segunda vez. Pero bueno, acá de camino al Pristina Mall, un lugar inmenso. Son unos 240.000 metros cuadrados de construcción, donde hay más de 200 marcas. El viaje son 2 colectivos, porque el primer colectivo nos lleva como una rotonda a las afueras de la ciudad, y ahí tomamos el segundo colectivo que va desde esa rotonda directo. Es un viaje de, no sé, 20 minutos por ahí, porque del centro de la ciudad hasta el shopping grande son unos más o menos 10 kilómetros. Aprovecho para contarles el sistema de pagar el colectivo acá. Si querés pagar con plata, podés pagar con plata, con monedas. El pasaje sale, ahora está 80 centavos cada tramo, digamos, pero si pagás 1,20 podés viajar todo el día con ese mismo pasaje de 1,20. Así que obviamente conviene eso. Aún así, si te bajás la aplicación del pasaje urbano, recargar un crédito de 14,50 y eso te activa un QR en el celular. Guarda del bus, te lo escanea con su celular si tiene ganas, y si no, directamente mira que tenés ese QR con la fecha de vencimiento de caducidad. No son muy estrictos con el control a veces, pero otras veces directamente, si no le haces seña, da por sentado que tenés pagado el pasaje y viajas tranquilo. Y ahora vamos a ver cómo, como hormigas a la miel, la gente cuando baja del colectivo. No sé por qué, pero siempre me causa gracia. Porque bajamos en manada y ahí está. Me bajé primero el bondi, o eso creo. Y bueno. Bueno, ustedes, Pristina Mall. Bueno, así es la entrada. Una puerta giratoria bastante grande. Espacio en el estacionamiento para los 300 autos más o menos. Y hablando acerca de papeles para llegar para acá, muchas veces la preocupación era siempre: ¿me va a faltar algo, un papel o un permiso? Bueno, por suerte no hizo falta demasiado, lo que traje fue suficiente. Desde internet, en Argentina, antes de salir, conseguí lo que son antecedentes penales, apostillado de esos papeles, partidas de nacimiento, todo lo necesario apostillado. Únicamente lo cual fue vital acá fue los antecedentes penales, que haría falta traducirlos, así que conseguí un traductor del español al albanés. Y bueno, eso fue más o menos lo más crucial. Después del resto de los requisitos conseguí con ayuda acá. El resto de cosas fundamentales que conseguí acá, digamos, tienen que ver con un seguro de salud anual, contrato de alquiler que lo hicimos una vez que llegamos acá. Este es un poco el paisaje atrás del shopping. Y de aquel lado tenemos una especie de parque de diversiones, realmente muy interesante. Acá me vine para el smoking area, el área de fumadores. Estoy en el balcón, en la parte de afuera. Cambiando el ángulo, tenemos una linda vista del Pristina Park. Y allá a lo lejos se puede ver la ciudad de Pristina. Asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want. Acá debería esperar que alguien ponga la moneda para entretener al hijo y ver cómo actúa el super dinosaurio. Se mueve. Really want 2 turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same moon boots. Trying to outrun the thought of you. But in this town, the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. Estamos yendo para la salida. A ver si el colectivo no se nos va. Señoras y señores,
Disculpen el rápido recorrido, hoy salimos con poco tiempo, pero vimos algunas imágenes de lo que era el Pristina Mall. Acá me estoy llegando al colectivo que nos lleva de vuelta a la rotonda para tomar el siguiente colectivo, así que bueno, nos vemos después. Bueno, llegamos a la rotonda, bajamos del colectivo, ahora estamos cruzando para otro lado para tomarnos. Me tomé el colectivo número 4 que suelo usar para llegar al parque a correr. Bueno, me queda de camino al apartamento. Espero que se haya entendido la idea de que hay cosas que sí duelen dejar atrás y que no es fácil, pero fundamentalmente el problema está en la decisión que uno haga. Después vamos a ahondar más un poquitito en precios, en cosas de comida. Sometimes how love can fade, but this town stays mine. They say small towns just don't forget. I guess you're right about that. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. Every red light still knows your car. Every porch light still breaks my heart. You can back it up, girl. No puedo dejar de contarles que me tomé mal el colectivo y me fui para el fin del recorrido del colectivo. Así que hace 40 minutos que estoy dando vuelta de una punta a otra de la ciudad y estoy tarde. Perdón mi amigo Justin, pero hoy no llega a tiempo. Esos son los problemas de emigrar, no saber los recorridos de los colectivos y andar sufriendo por toda la ciudad. Pero bueno, nada que no tenga solución, un poquitito de paciencia nomás. No es todo fácil en la vida. Ahora sí puedo decir que conozco el recorrido del 4 de punta a punta. Y bueno, gracias por mirar de nuevo este nuevo capítulo, un poquitito más breve, pero espero que les haya gustado. Estamos en contacto. Hasta la próxima.